essencial no evangelismo. Porque si no hay convicción de pecado, no hay un nuevo nacimiento. Porque se não há convicção de pecado, não hay un nuevo há nacimiento. um novo nascimento. Si no hay convicción de pecado, no hay la necesidad de un Salvador. Se não há convicção de pecado, não há necessidade de um Salvador. Si no ven a Cristo, no entienden lo que ha hecho por ellos, no hay salvación. Se não vem a Cristo, não sabem o que Ele fez por eles. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que hace mucho tiempo se ha dejado de usar esta llave, lo que Daniel llama la llave. Ok, hace mucho tiempo se ha dejado de usar la llave. Faz muito tempo que se tem deixado de usar esta chave. Nosotros hemos encontrado que Dios nos ha dado una llave para abrir la puerta. Nós temos visto que Deus nos deu uma chave para abrir La puerta del corazón del hombre. a porta do coração do homem. Entonces me gustaría un poco compartir mi experiencia con el evangelismo. Então eu gostava de compartilhar um pouquinho a minha experiência com o evangelismo. Desde muy pequeña siempre tuve en mi corazón la carga de alcanzar a los perdidos. Desde muito pequena eu tive o peso no meu coração de alcançar os perdidos. Cuando tenía unos 7 o 8 años en casa, Quando tinha uns 7, 8 anos em casa, yo recuerdo que tenía como un jardín en la casa de mis padres. eu lembro-me que tinha um jardim na casa dos meus pais. Y yo agarraba todas las sillas y las ponía una al lado de la otra. Pegava em todas as cadeiras e punha uma ao lado da outra. Cuando se acababa la silla, agarraba las ollas de la cocina. Quando acabavam as cadeiras, eu pegava as outras da Y cozinha las ponía todo boca abajo y agarraba el cepillo de mi madre. e punha os pés canais e apanhava a vassoura da minha mãe Y yo empezaba a predicar a las sillas. e começava a pregar para as cadeiras. ¡Arrepiéntanse! Arrependam-se! ¡Cristo viene! Cristo vem! Y ahí predicando y lloraba yo sola y nadie se convertía. E então, a pregar para as cadeiras, eu chorava porque ninguém se convertia. Pero yo quería que todo el mundo conociera a Cristo. Eu queria que todas as pessoas conhecessem a En el Cristo. autobús, en el mercado, en la calle, en todo lugar, yo quería hablar de Cristo. No autocarro, na rua, em todo lugar eu queria falar de Pero Cristo. estaba súper frustrada porque no conseguía que la gente se convirtiera a Cristo. Mas eu estava super frustrada porque eu não conseguia que as pessoas se convertessem a Y Cristo. no sé tú, pero yo conocí un evangelio muy diferente. E eu conhecia um evangelho muito diferente. Nunca me hablaron de pecado, Nunca me falaram do pecado, nunca se predicó el evangelio del arrepentimiento. nunca se pregou o evangelho do arrependimento. Mi contexto era más bien pues, el Cristo de las ofertas, si tú vienes a Él todo te va a salir de maravilla. O meu evangelho era mais o Cristo das ofertas, se vais a Ele vai ser uma maravilha. Y las estadísticas dicen que en el mundo occidental casi el 90% de las personas que dicen que aceptan a Cristo E o mundo ocidental diz que 90% das pessoas que entregam a sua vida a Jesus en las campañas em campanhas vuelven atrás. voltam para trás. Entonces nosotros vemos la necesidad de hablar acerca de la ley. Então nós temos a necessidade de falar da lei de Cristo. Esta ley es la llave. A lei é a chave. Ok, Salmos 19:7 Salmos 1:7 dice que la ley de Dios es perfecta y convierte el alma. diz que a lei de Deus é perfeita e converte a alma. Entonces, ¿qué es lo que convierte el alma? Então o que é que converte a alma? Ley. ¿Qué? La ley. Ley. Perfecto. Genial. Entonces, esta ley son los 10 mandamientos, Esta lei são os 10 mandamentos. ¿verdad? Lo podemos, dice, entonces, la ley es lo que abre el corazón del hombre. A lei é o que abre o coração do homem. Charles Spurgeon dijo, yo creo que ningún hombre puede predicar el evangelio si no predica la ley. Charles Spurgeon diz que eu creio que nenhum homem pode pregar o evangelho se não prega a lei. Exactamente. La ley es la aguja y usted no puede coser con el hilo de seda del evangelio a través del corazón humano a menos que primeramente no envíe la aguja de la ley para abrir el camino. A lei, Bueno, está ahí, sí, lo puede leer. a Ok, lei é perfecto. perfeita. Entonces vamos a ver un ejemplo para mostrar el uso de la ley. Vale? Vamos ver um exemplo para mostrar o uso da lei. Vamos a usar la ley civil, la ley que nosotros conocemos. Vamos usar a lei civil, a lei que nós conhecemos. Imagínate que
que alguien le dice a otra, Imagina que alguém diz a outra: tengo una buena noticia para darte. tenho uma boa notícia para dar. Alguien ha pagado tu multa de 100.000 euros. Alguém pagou a tua multa de 10.000 euros. ¿Qué me dirías? Tu me dirias? Pues no tengo ninguna multa, ¿de qué me hablas? Mas não tenho nenhuma multa de que me ¿Verdad? falas. Entonces, esta buena noticia sonaría para ella absurda, Esta boa notícia será para ela absurda. porque ella no tiene ninguna multa, al menos que ella no entiende que tiene una multa. Eu não tenho nenhuma multa, mesmo que entenda que tenho uma multa. Entonces, así es cuando nosotros vamos a una persona y le hablamos sin la ley de Dios. Assim é como nós, quando vamos ter com uma pessoa e falamos da lei de Nosotros Deus. decimos, sabes, Dios te ama. Sabes? Nós dizemos a essa pessoa: sabes? Tengo Deus te una ama. buena noticia. Tenho uma boa notícia. Tú eres salva. Tu és salvo. Entonces, tenemos que hacer entender a las personas que ellos han incumplido la ley. Temos que fazer entender as pessoas que elas quebraram a lei. Entonces, tenemos que explicar la ley a las personas. Temos que explicar a lei às pessoas. Si yo le digo a ella, ok, tú ibas por una carretera hoy Eu digo a ela: olha, tu hoje vais por uma rua y resulta que tú te has saltado una señal de tráfico. Tú te has saltado una señal de tráfico. e passaste e falhaste no sinal de trânsito. Tú viste que estaba dicho que no podías pasar esa señal de tráfico a más de 50 por hora, por ejemplo. Tu viste que não podias passar mais de 50 por hora e passaste. Así que el guardia te ha visto y tienes una multa. A polícia viu-te e tens uma multa. Entonces, la consecuencia de esa multa es tanto dinero o la cárcel. A consequência dessa multa é tanto dinheiro ou ir para a prisão. Entonces, ella va a entender la multa que tiene. Ela vai entender a multa que teve. Entonces, ¿cómo hacemos esto en la calle? Como é que fazemos isto na rua? Por ejemplo, nosotros estamos en Sol en muchas ocasiones. Estamos en Sol, en Madrid. Plaza del Sol. Nós estamos na Praça do Sol com muitas Personas. pessoas. Entonces, por ejemplo, cuando yo llamo a alguien y le digo, muchas o pocas personas van a decir, Quando eu chego perto de uma pessoa e digo: vão muitas ou poucas pessoas para ser? muchas. Muitas. Así, tú eres una de ellas. E sim, tu és uma delas. ¿Qué creen que dicen? O que é que acham que dizem? ¿Por qué? Buenas coisas. Soy una máquina. Entonces, ellos se creen buenas personas, ellos no están viendo que han infringido la ley de Dios. Elas consideram que são boas pessoas, elas não entendem que quebraram a lei. Entonces nosotros tenemos que hablar en un lenguaje que ellos entiendan. Então nós temos que falar para elas numa linguagem que elas não Explicar entendem. la ley. Explicar a lei. Entonces, cuando él ha comprendido que la ley de Dios la ha roto, entonces yo puedo hablar de Cristo. Então quando ela entender que a lei de Deus foi quebrada, então nós podemos falar de Cristo. Exactamente. Entonces hay que explicar el Evangelio. Então temos que explicar a Deus. Este Evangelio, como hemos estado viendo, son buenas noticias y malas noticias. O Evangelho, como estão a ver, são boas notícias e más notícias. Ok, entonces Jesús usó los 10 mandamientos. Jesus usou os 10 mandamentos. Se podemos ver en Marcos 10, 17 al 22. Podemos ver em Marcos 10, 17 a 22. Si vamos a leer estos versículos. A seguir, posso seguir? A seguir, para seguir o seu caminho, veio um correndo e... Você quer ler en su Sim. Entonces podemos ver que esta llave que la iglesia ha perdido desde hace mucho tiempo, ¿se comprende? Okay. Está perdida, pero podemos ver como Cristo mismo, como Juan el Bautista, como Santiago, como Timoteo usó esta llave. Si vamos a ver cómo Cristo habla con este joven rico. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha
Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-lhe uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propiedades. Ok, entonces, ¿cómo reaccionarías tú cuando viene una persona y te dice, ¿qué hago para ir al cielo? Como tu reages quando vem uma pessoa ter contigo e te diz: o que faço para ir para o céu? Yo te voy a decir, pues, lo que yo prediqué muchas veces y lo que me predicaron. Yo te voy a decir lo que me predicaron a mí. E eu vou falar com ela, que eu vou lhe dizer aquilo que me pregaram. Pues quizás diríamos algo como, bueno, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Nós dizíamos algo como: Deus tem um plano maravilhoso para ti. Hablaríamos otras muchas cosas menos de la ley. Falávamos muitas coisas menos da lei. Ajá. Entonces, Jesús no le dijo, bueno, tiene un hueco en su corazón que solo Dios puede llenarlo, ¿no? Entonces tiene que pedir perdón. La persona tiene A pessoa tem buraco no coração. Entonces, nosotros predicaríamos otro evangelio, ¿no? Muchas veces presentamos a Cristo como para resolverte la vida. Nós muitas vezes apresentamos um outro evangelho. Ele Damos quer Cristo ser como para feliz. resolver a vida. Él quiere darte paz, Él quiere hacerte feliz. Ele quer fazer-te feliz, Ele quer dar-te paz. Pero Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? E o que foi que Jesus lhe disse? Jesús apuntó directamente a la ley. Jesus apontou diretamente à lei. Él dijo, mira maestro, todo esto lo he hecho, ¿no? Jesús apuntó, no robarás, no adulterarás, honrarás a tus padres. Deus falou diretamente a ele e falou dos mandamentos. Não matarás. Pero le dijo, una sola cosa te falta. E disse: uma coisa só. Vende todos tus bienes y dalo a los pobres. Vende todos os teus bens e aos Él pobres. estaba hablando del primero y segundo mandamiento. Estava falando do primeiro. Hoy con una mujer estábamos en la calle Hoje uma mulher estávamos y estábamos hablando acerca de la ley. Estávamos a falar assim. ¿Alguna vez has mentido? No, solo mentiras chiquititas. Alguma vez mentiste? Não, são mentiras pequeninas. Ok, entonces, ¿tú alguna vez has codiciado? Oh, no, yo nunca. Alguma vez cobiçaste? Não, nunca. Ok, entonces, yo estaba orando, diciendo, Espíritu Santo, tú conoces el corazón de esta mujer. Então eu estava orando e dizia: Espírito Santo, tu conheces o coração desta mulher. Y fui a este mandamiento. E fui a este mandamento. Una ley dice, no te harás dioses, no los adorarás. E uma lei diz: não terás outros deuses, não adorarás. Y ella se sorprendió y me dijo, yo adoro a la Virgen de Fátima. E ela ficou surpreendida e disse: mas eu adoro. Y yo voy a ir al infierno porque adoro a la Virgen de Fátima. E vou para o inferno porque adoro a Virgem Fátima. Sí, vas a ir al infierno. Sim, mas para o inferno. Y es así, entonces ella dijo, entiendo, yo soy culpable. Empezamos a ponerle el ejemplo del hombre que va conduciendo. E então ela sentiu-se culpada e começamos a dar o exemplo do homem que Y tiene el semáforo rojo, se lo salta. e vê o semáforo vermelho e passa. Con la mala suerte de que el guardia civil la pilla. Com a má sorte de à frente apanhar o guarda e tem Y le pregunto, ¿tú crees que por más bien que hayas conducido toda tu vida, por esa sola vez te va a declarar inocente o va a poner la multa? Tu achas que por conduzires toda a tua vida bem, por uma vez só, ele não vai multar-te? Y él dijo, sí. Sim. Entonces Dios es justo. Então Deus é justo. Entonces, ¿dónde irías? Y ella dijo, al infierno. Então para onde vais? E ela disse: para o inferno. Entonces, la ley revela, ¿no? Daniel antes decía, la ley es como el espejo. Daniel dizia amanhã: a lei é como o espelho. Nosotros nos creemos buenos en nuestra justicia. Nosotros nos creemos buenos. Nós acreditamos buenos, pero la ley saca todo lo que hay en el corazón. mas a lei tira tudo. Ok, entonces Jesús dice la historia que el joven rico se fue triste porque estaba diciendo, tu Dios es el dinero. O jovem foi triste porque Deus tudo. Ok, entonces, Cristo no vendió el Evangelio. Cristo não vendeu o Evangelho. Él no lo rebajó para que este joven rico le siguiera. Ele não se rebaixou porque o jovem rico o seguia.
apuntamos a la mente, al intelecto. Não apontamos a mente, ao intelecto. Muchas veces nos preguntan, bueno, pero cuando es un ateo, bueno, cuando es un agnóstico, cuando es un musulmán, cuando es, pues, ¿cómo hago? Quando é um ateu, muçulmano, agnóstico, o que faço? Y muchas veces las personas quieren discutir sobre estas cosas. E muitas vezes as pessoas querem discutir sobre estas Pero coisas. nosotros no buscamos el intelecto, E nós buscamos o intelecto. nosotros buscamos dar en el corazón, E nós temos que focar por la ley. com a lei. Entonces Jesús en esta historia no mencionó el amor de Dios, su gracia, no oró con él, no le invitó a tomar unos pasapalos. Jesus nessa história não falou do amor de Deus, não convidou para comer umas entradas, Sino que él fue directo a la ley. ele foi direto. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. E isso é o que nós temos que fazer. Jesús es nuestro ejemplo. Jesus é o nosso exemplo. ¿Sabes? Y sabemos que por naturaleza somos orgullosos. E sabemos que nós ainda somos No creemos los mejores, la creme de la creme. No creemos los mejores. Sí, nos creemos los mejores. No creemos justos. Nós queremos justos. Entonces la ley precisamente hace mostrar que no es así. Então a lei precisa de nós não nos conhece. Ok, estamos en la ley, ahora vamos a pasar a la conciencia. Estamos na lei, agora vamos passar a consciência. Entonces, es que voy a saltar algunas cosas. Entonces, ¿cómo podemos usar la ley? Ok, todos tenemos una conciencia, ¿vale? Podemos usar a lei. Ok. Todos vamos a usar esto. Ok, entonces hay dos cosas en nuestro corazón, como Daniel estaba hablando esta mañana. Há duas coisas no nosso coração que não está a falar. La ley, como estamos hablando, está escrita en el corazón. A lei que estamos a falar está escrita no Hoy coração. Rubén y yo estábamos hablando con un hombre, no sé dónde era, Hoje, a Sheila e o Lume estavam a falar y estábamos diciendo, mira, queremos pedir tu opinión, mucho poco van al cielo. olha, queremos pedir a tua opinião. Eu não creio em cielo. Yo no creo en el cielo, dijo él, ¿no? E eu não creio no céu. Disse. Entonces, pero aún así seguimos adelante en la conversación. Seguimos em frente na conversa. Entonces llegamos al juicio y le dijimos, bueno, si Dios te juzga por el mandamiento, no sé, no mentirás, no recuerdo muy bien el mandamiento. Chegamos à parte do juízo e ele disse, Lo siento, es que yo no creo en eso, yo no creo en eso. ele disse, achas que vais ser julgado pelo mandamento não mentirás? E ele disse, não, eu não acredito nisso. Vale, ¿tú sabes que matar está mal? Sim. Está mal. Tu sabes que matar é mau? Sim. Usted tiene una conciencia que te defiende o te culpa. Tens uma consciência que te defende ou que te culpa? Entonces, la ley de Dios está escrita en todo tu corazón. Cuando tú hablas con alguien, Então, a Deus está escrito em todo o coração. Quando tu falas com alguém, tú puedes tener total seguridad de usar la ley, tu podes ter total segurança em usar a lei. porque no hay justificación. No hay justificación. Não há justificação. Ok, entonces la segunda cosa es la eternidad, que también habló Daniel sobre eso. A segunda coisa é a eternidade. A minha também falou sobre isso. Que la eternidad están cuatro cosas, no sé si lo recuerdan. Na eternidade há quatro coisas. Lembram-se? ¿Ok? Inferno, cielo, ¿y qué más? Arrependimento e fé. ¿Hoy? Muerte, juicio, cielo, infierno. Entonces, nosotros tenemos unas tarjetas que nosotros usamos en el evangelismo personal, ¿no? Cuando hablamos de eternidad. Pero bueno, sobre la eternidad, ¿no? Siempre preguntamos, una de las cosas que está en la eternidad es la muerte. Siempre decimos, ¿ya vamos a morir? ¿Sí o no? Na eternidade nós sempre falamos de uma coisa, que é a morte, e perguntamos, Entonces, vamos morrer? nosotros estamos apuntando hacia la eternidad, hacia qué hay después de la muerte. Então estamos a apontar para a eternidade, o que há depois da morte. Entonces, un voluntario, ¿quién quiere venir? Então, ¿Todos aquí han hecho evangelismo de tú a tú alguna vez? todos aqui já fizeram evangelismo não? ¿Sí? ¿Ninguém? ¿Sí? ¿Sí? A ver, que levante la mano. ¿Quién lo ha hecho? El evangelismo de tú a tú. Evangelismo personal. Quem não fez? ¿Quién no hizo? ¿Quién no? ¿No?
estamos a falar no Praça do Sol, vamos para os primeiros. Entonces, ¿cómo apuntamos a la eternidad? Como é que falamos da eternidade? ¿Puedo pedir su opinión acerca de algo? Posso pedir a tua opinião acerca de algo? Esto me dice, no. Ok, ¿crees que muchos o pocos van al cielo? Acreditas que muitos ou poucos vão para o céu? Muchos. Ok. Entonces, nosotros estamos haciendo de pensar que la eternidad, ¿qué más posible? Entonces, muchos van a ir. ¿Tú irías al cielo? Tu vais para o céu? Sí. ¿Por qué? Buena persona. Entonces, normalmente, cuando tú preguntas a la gente por qué va a ir al cielo, tiene un pergamino de razones. Quando perguntas às pessoas se vais para o céu, eles têm pergaminho. Muchos dicen que Pablo le va a abrir la puerta y le va a dar la bienvenida. Eles dizem que ao abrir a porta, os vais receber bem. Uno un día me contestó, yo voy a sentarme al lado de Cristo. Dia um disse, eu vou-me sentar ao lado de ¿Por Cristo. qué? Porquê? Porque yo hice tanto bien, tanto bien. Porque eu fiz tanto bem, tanto bem. Entonces, ¿por qué usted iría a hacerlo? Então porquê que vais para o céu? Ok, vale. Entonces, nosotros empezamos, ¿no? Que está escrito en la Biblia que el hombre muera y después enfrentará el juicio. Está escrito que o homem morre e depois enfrenta o juízo. Ahí estamos hablando también de eternidad. Assim está, aí também estamos a falar da eternidade. Entonces, un día te vas a encontrar con Dios, el día que mueras vas a rendir cuentas a Dios. Então um dia vais encontrar com Deus. Vais dar contas a Deus. Entonces vamos a hacer un examen. Vamos a usar lo que es la ley. El espejo, él está diciendo que es buena persona, ha dado su lista de cosas buenas. Usamos la ley. Sabes a lei? La ley dice no matarás. A lei diz não matarás. Usted se declara inocente o culpable delante de Dios. Declaras-te inocente ou culpado diante de Deus. ¿Inocente? ¿Mató alguna vez? No. Ok. Entonces, la mayoría de las personas cuando hablamos de la ley no matar, dicen, no, nunca. A maior parte das pessoas, quando nós falamos da lei, se perguntarmos alguma vez mataste. Pero nosotros tenemos que explicar lo que Cristo dijo acerca de esta ley, no matar. Então nós temos que explicar o que é que Cristo fala acerca desta lei. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Então o que foi que Cristo disse? Si tú tienes rencor contra alguien, Se tu tens es coisa como contra si alguém, mataras en el corazón. é como matar o seu coração. Sí, porque imagínate, ¿no? Y tiene lógica, porque ¿qué es lo que impulsa a alguien a matar a otra persona? E tem lógica, o que é que impulsa alguém a matar outra Si pessoa? no es el odio, la falta de perdón que está en el corazón. Se não é o ódio, a falta de Entonces, aunque no lo hagas físicamente, en tu corazón eres asesino delante de Dios. não tens que fazer fisicamente, mas aquilo está no coração. Entonces, ¿sería usted inocente? ¿Sí? Inocente. Ok. Entonces, gracias. Entonces, nosotros hablamos de la ley de Dios, igual con el robo, igual con la mentira, igual con el adulterio. Nós falamos da lei de Deus, igual com o roubo, com a mentira, com o adultério. Entonces, nosotros preguntamos, según el día de tu juicio, con todo lo que tú has declarado, si eres hallado culpable, lo que va a pasar. Chegar ao dia do teu juízo, tu achas que és culpado ou inocente? Exactamente, entonces, la ley, ¿qué hace? La ley no nos declara. O que é que ela faz? Ela não nos declara. Entonces, como decía Daniel, ¿no? La lei no nos salva, la ley lo que hace es mostrar el pecado que está dentro de nosotros. Como disse Daniel de manhã, a lei não nos salva. Nós Y temos um pecado que há. una de las cosas que me gusta de la ley es que tú no estás condenando a la persona. Uma das coisas Que me gusta de la ley. Uma das coisas que eu gosto na lei é que não estou a condenar as pessoas. Ellas mismas pueden reconocer y admitir sus pecados. Elas próprias podem reconhecer e admitir o seu pecado. Entonces, esta es una pregunta clave. Esta é uma pergunta-chave. Cuando tú has hablado de la lei, Quando tu
¿Cómo son algunas señales cuando hay convicción de pecado en personas? ¿Cuáles son algunas de las señales que muestran las personas al haber convicción? Quais são os sinais de que as pessoas mostram de convicção? ¿Sabéis algunos? ¿Habéis tenido ese encuentro con alguien bajo convicción de pecado? Que tem convicção. Tiveram algum encontro com alguém que tivesse convicção sobre o pecado? Por ejemplo, Por exemplo, mienten, se excusan. Cuando hay verdadera convicción de pecado en el corazón, quando há están viendo convicção su de culpa, pecado, convicção de van a ir pecado, al infierno. vão ao inferno. Muchos de ellos lloran. Muitos deles choram. Una vez en la Plaza del Sol estaba hablando con una chica. Uma vez na Praça do Sol estava a falar com uma. Ella dijo que iría al cielo porque era buena. Ela disse que ia ao céu porque era boa. Cuando empezamos a ver los mandamientos, Quando começamos a ver os mandamentos, ella empezó a llorar. ela começou a chorar. El martes pasado salimos al grupo de jóvenes de la iglesia. Na quarta-feira passada saímos o grupo de jovens da igreja. Estuvimos un rato para predicar en la calle. Estivemos bocadinho a falar. Y yo pregunté a Dios, revélame algo concreto de alguien concreto en la calle. E eu estava a orar a Deus e pedi, Senhor, revela-me Algo concreto. algo concreto de alguém na rua. Y yo, o sea, el Espíritu me habló de un hombre llamado Jairo. E o Espírito de Deus me falou de uma pessoa chamada Jairo. Jairo. Él es joven. Ele é jovem. Entonces yo salí a la calle y yo estaba buscando a Jairo. Então eu fui para a rua e estava a procurar por Jairo. Jairo, ¿dónde está Jairo? Jairo no sabía, pero yo iba a orar. Dios, dígame dónde está Jairo. Então eu estava a orar, Deus guia-me onde está. Entonces en una de esas iba pasando por un bar Então eu estava a passar pelo bar. y estaba un chico moreno. Estava um rapaz moreno. Y yo sentí, ahí está Jairo. E eu sentia, aí está Jairo. Así que entré al bar y le dije, hola, ¿tú eres Luis? Assim que entrei e disse, tu eres? Luís? Luís, tu és o Luís? No. Não. Ah, vale. Y salí. Y dije, no es Luis. ¿Tú eres Jairo? Tu és o Jairo? No. Vale, salí. Pero yo sabía que era él. Así que volví y le dije, ¿tú conociste a Cristo alguna vez? E eu sabia que era eu. Então eu entrei outra vez e disse, tu conheceste a Cristo alguma vez? Sí. Sim. Sal fuera. Sai. Eu fui. Entonces empecé a hablar con él y le dije, tú. Então eu comecei a falar com ele e ele disse, tu, Mira, yo estoy aquí porque Dios me envía para hablarte. eu estou aqui porque Deus me enviou para falar. Y yo quiero hablarte de Cristo. E eu quero falar sobre Y Cristo. empecé a usar la ley. E comecei a usar a lei. Y se puso como franco, como un pollo, sudando. E se pôs como um frango suado. Sudando, pero sudando. Suando. Cuando él vio había una convicción tan fuerte en él, Havia uma convicção tão forte nele, él le temblaba la boca. eu tremendo. Y fue tremendo cuando recibió otra vez a Cristo. E foi tremendo quando recebeu novamente a Entonces, Cristo. una de las señales cuando hay convicción en alguien puede ser sudar, Um dos sinais quando há convicção no pecado em alguém é Llorar. chorar, bajan la cara, están avergonzados. envergonhados. Y nosotros estamos buscando convicción en el corazón de las E personas. nós estamos a buscar a convicção no coração das pessoas. Cuando yo he sido suave con la ley, Quando sou suave com a lei, nada ha pasado. nada se passa. Pero cuando uso la ley, Mas quando uso a lei a lo profundo que escudriña y saca la basura a la luz, e vou direto, hay oportunidad. Abre la puerta para que reciban el amor. a oportunidade de abre a porta para que receba o evangelho. Entonces, una vez que hay convicción de pecado de una persona, ahí se presentamos una buena nuevas. Assim que há convicção do pecado na pessoa, apresentamos as boas novas. Cuando dijimos que esta parte es interesante, cuando hay convicción, preguntamos, si mueres hoy y eres culpable, ¿te preocupa presentarte ante Dios en esa condición? ¿Te preocupa ir al infierno? Quando? Ok, entonces, cuando hay convicción de pecado, Quando há convicção de pecado, entonces ahí sí presentamos a Cristo. então assim apresentamos Cristo Y nosotros preguntamos, e perguntamos: ¿te preocupa si mueres hoy ir al infierno? preocupa-te morrer sozinho e ir para o inferno? Entonces, si es declarado durante toda la ley inocente, Então, se se declara durante toda a lei inocente, no hay convicción. não há convicção. Entonces, si no hay convicción, Se não há convicção, no le preocupa ir al infierno, não me preocupe para o inferno. déjala. Deixe-se.
¿Por qué? La perla de gran precio, ¿quién es? A perna de su preço. Quem é? Es Cristo, ¿no? Entonces, si ellos no hay convicción de pecado, deja la conversación, gracias por oír y adviértele, un día morirás. Então, se não há convicção do pecado, deixa aí, mas diz-lhe um dia vais morrer. Adviértele de lo que está por venir a él. Diz-lhe aquilo que está para vir. Entonces, si hay convicción de pecado, Se há convicção do pecado, hasta aquí hemos visto las malas noticias, até aqui vimos as más notícias. pero ahora vamos con las buenas noticias. Agora vamos com as boas notícias. Entonces, como dice aquí la palabra evangelio, significa buenas noticias. Como diz aqui a palavra evangelho, significa. Y el motivo por lo que nosotros nos subimos a esa caja no es a condenar, E o motivo por que subimos para essa caixa é para. no es para Não é para condenar. es para dar la mejor noticia, É para dar a melhor es notícia. para hablar de Cristo. É para falar de Cristo. Entonces, nosotros solemos hablar, ¿sabes? Ponemos el ejemplo, ¿no? De hoy mismo estuve con una chica, una tocaya venezolana, Hoje mesmo estive com uma rapariga venezuelana. y estuve hablando con ella Estava a falar com ela y salió el tema de Dios. e saiu o tema de Deus. Dice, yo he dejado de creer en Dios, E ela disse: eu deixei de mi crer. hermana murió, A minha irmã mi morreu. hermana está con cáncer, A outra irmã está com. ¿dónde está Dios? Onde está Deus? Y nosotros empezamos a hablar E nós começámos a falar. acerca de Dios. Dice, pero todavía queda un poco de fe. Entonces, Sempre ela tinha um pouquinho. entonces empezamos a hablar de lo que es la ley. Então começámos a falar do quê? Mucha convicción. Muitas Entonces informações. yo voy a ir al cielo. Então eu vou para o céu. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Então o que é que se vai passar Entonces el comigo? infierno es de verdad. Então existe um Yo inferno. no quiero ir ahí. Eu não quero ir para lá. ¿Qué hago? O que faço? Bien, esa es la pregunta que todo evangelista desea. Isso é a pergunta que todo evangelista Entonces ella estaba preparada para recibir la buena noticia. ela está preparada para receber a boa notícia. Como decía Daniel antes, Como dizia las Daniel, buenas noticias son tan buenas porque las malas son malas. as boas notícias são tão boas porque as más são más. Entonces, Romanos 3:19, Romanos 3:20 dice que ante la ley toda boca se calla. Em Romanos 3:19, 3:20, Se calla toda, se cala toda a boca se fecha. La ley nos muestra lo que es el pecado. A lei nos mostra o que é o pecado. Hay mucha gente en la calle, vas a encontrarte de todo en la calle. Vas a encontrar tudo no mundo. Entonces, ¿qué función tiene la ley? Introducir a Cristo, como hemos dicho, Que função tem a lei? Introduzir a Cristo. Mostrar-nos que são justos. que no somos Que justos somos. y es como un espejo. Somos como espelho. Entonces, yo creo que voy a dejar. Daniel también dijo, ¿no?, que la ley es nuestro ayo, es nuestro guía para llevarnos a Cristo. Daniel também nos disse que a lei é o nosso guia para nos levar a Cristo. Entonces, cuando una persona dice, ¿qué puedo hacer?, E quando a pessoa diz que posso es fazer, el momento perfecto para hablar de Jesucristo. é o momento perfeito para falar de Jesus Algo que Cristo. nosotros usamos mucho es el ejemplo del juicio. Nós gostamos muito do exemplo do juízo. Imagínate que estás delante de tu juez. Imagina que estás diante do juiz Tú eres culpable porque has quebrantado toda su ley. e tu és culpado por quebraste toda a lei. Pero imagínate que justo cuando vas directo al infierno Imagina que vais diretamente para o inferno y alguien se ofrece para pagar por tu pecado, e alguém se oferece para pagar por teu pecado. ¿qué le dirías? O que é que dirias? Entonces, mucha gente, claro, si entendió el mensaje realmente, si entendió el mensaje de verdad, si entendió, si comprendió, Sim, entendeu a palavra. de verdad, entonces, Se entendeu a palavra da verdade, então, a decir, ¿qué puedo hacer? Y tú puedes hablar de Jesucristo. Mira lo que Él hizo en la cruz. Él pagó por tus pecados. Y ahí sí damos las buenas noticias. quando ele diz o que posso fazer, tu falas Las buenas noticias. os encantos. Tú puedes decirle a Él las buenas noticias. Lo que Podes dizer Cristo o hizo que Cristo fez. acerca de la
alguna experiencia? Alguém pode contar alguma experiência? Pobrecitos, tenéis la cara todos de sueño. Entonces la conclusión, la ley nos muestra el pecado, Então, a conclusão, a lei não mostra o pecado, el evangelio nos muestra el medio para ser salvos, o Evangelho nos mostra o meio para ser salvos, la ley nos muestra que estamos condenados, a lei mostra-nos que estamos condenados, el evangelio nos muestra nuestra redención, o Evangelho mostra-nos a nossa redenção, la ley es la palabra de la ira, a lei é a palavra da ira, más el evangelio es la palabra de la gracia, mas o Evangelho é a palavra da graça. la ley es la palabra de desesperanza, no hay A esperanza, lei é a palavra da que não tem esperança, desesperança, más las buenas noticias son ánimo. mas as boas notícias dão ânimo. La ley es la palabra de la inquietud, A lei é a palavra da ira, más el evangelio es la palabra de la paz. mas o Evangelho é a palavra da paz. Así, amén. Entonces, ¿alguien quiere compartir su experiencia personal Alguém quer ter a sua experiência pessoal? con alguien? Ou ¿Frustrados? gostado? A partir de hoy no.